Vamos a efectuar ideas de cambio positivo para tu vida con la periodista, conferencista, life coach y escritora Mirna Pineda. Esto es Creer y Crear Éxito. ¡Comenzamos! ¿Por qué nos da más pena hacerle de payaso que compartir el dolor, la tristeza y el pesar? Porque cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y yo generalmente les respondo, y a Javier le consta, les digo, muy buena, ¿y tú? Y se atacan de la risa, ¿sí? No me la creen, yo creo. Y hacer cosas para divertir, para hacer que los demás se rían, nos da pena, ¿sí? Usar esta nariz, yo la tengo en mi bolsa, ahí la cargo siempre, por si veo a alguien que traiga cara así como de malos amigos, saco mi nariz y de alguna manera sonríen, ¿no? Es algo que les sugiero, es más, las venden en las farmacias, estas naricitas. Y sin embargo, hablar de cosas tristes y dolorosas y la gente que nos habla de un listado de enfermedades, de todos los padecimientos, como si nosotros tuviéramos la fórmula mágica para solucionarles la vida, es más fácil compartir eso. Es más apreciado de alguna manera socialmente compartir la tristeza. Pero esto se contagia y se multiplica, así como el coronavirus, se multiplica exponencialmente. Entonces, esta es solamente una idea. ¿Recuerdan ustedes una película de Robin Williams? No sé si la encuentras tú por ahí, que precisamente hablaba del poder de la risa y de cómo sanar las enfermedades a través de la risa. Y era un homenaje a un médico, en este momento no recuerdo el nombre del médico, pero la película trataba de eso. Y Robin Williams hacía de este médico que llevaba la risa a sus pacientes porque había un cambio a nivel energético. Ahí está, sí, Patch. El médico se llamaba Patch Adams y hacía que sus pacientes se sonrieran, ¿sí? Y esta película que protagonizó Robin Williams era precisamente un reconocimiento al trabajo del doctor Adams por encontrar que la risa era un excelente vehículo para sanar, porque hay un cambio a nivel bioquímico. Hay un cambio en el estado anímico y se producen otras sustancias que ayudan a que la gente sane más rápidamente cuando hay una actitud positiva. Sin embargo, ahora sí ya me voy a quitar mi nariz, que me encanta, les digo que la traigo en mi bolsa. Ahí la traigo constantemente. Porque la tendencia que tenemos, que tienen algunas personas, es de compartir el pesimismo y el dolor y la rabia y la tristeza. Y ojo, yo no estoy diciendo que no seamos empáticos, ¿sí? Pero es importante que la persona que tiene ese estado anímico sea capaz de pedir ayuda, no a Raimundo y medio mundo, sino a personas que tienen las habilidades, los talentos, quizá los diplomas, las certificaciones, para ayudarles a transitar por esas etapas, sea una etapa de duelo, de cualquier tipo de pérdida física, material, personal, porque de lo contrario lo que hacen es contagiar de estas emociones negativas a quienes les rodean. Empiezan por ellos, luego por el círculo cercano, la familia, los hijos, los padres, los hermanos, la pareja, y luego a los que están más afuera, otros familiares, amigos, comadres, compadres. Y esto se va extendiendo. Me ha tocado personas, o yo misma, incluso lo he visto así en mí misma, ¿no? De decir, después de que hablé con fulanita de tal, se me quedó así como
apachurrado el corazón, ¿no? Porque pues no somos de papel, no somos de plástico, no se resbala, somos seres empáticos. Y cada vez que alguien nos comparte una historia, se queda una parte de la historia en nosotros, aun cuando tengamos herramientas, en el caso de los que somos coach o de quienes son psicólogos o terapeutas, se quedan algunas partículas de esas emociones, se quedan en nosotros. ¿Y esto a qué se debe? Hay explicaciones a nivel de neurociencia que hablan de lo que se llaman con las neuronas espejo. Esas las acaban son de descubrimiento reciente, las descubrió un investigador italiano que estaba trabajando con chimpancés y descubrió, déjame ver si recuerdo bien el experimento que estaba haciendo, que tenemos neuronas que son para el movimiento, o sea, que nos ayudan al movimiento. Y estaban haciendo una serie de experimentos con los monos y descubrieron que al hacer ellos como investigadores, él haciendo cierto movimiento, el mono lo estaba viendo y las neuronas, las células del movimiento estaban activadas. El mono tenía una serie de conexiones en la cabeza y estaban activadas aún cuando el mono estaba sin moverse, ¿sí? No tenía ningún tipo de movimiento, estaba observando. Y entonces los investigadores dijeron, ¿cómo es posible que se estén moviendo estos impulsos electrónicos a nivel neuronal si el mono ni siquiera se está moviendo? Pues resulta que a nivel cognitivo hay movimiento, ¿sí? Y entonces está aprendiendo a través de lo que ve, aunque no lo esté ejecutando. El siguiente paso es ejecutarlo. Y esas fueron lo que ahora se conoce como las neuronas espejo, que básicamente nos ayudan a aprender, ¿sí? Porque aprendemos mucho a través de la imitación, sobre todo en nuestras primeras etapas de vida y después también seguimos imitando, ¿no? De esto voy a hablar un poco más adelante. Entonces, no solamente imitamos lo que los demás hacen, sino que imitamos también lo que los demás sienten, no lo que están pensando, pero sí lo que están sintiendo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la expresión no verbal. El lenguaje no verbal es el que nos ayuda a hacer esta parte que se llama empatía. ¿Sí? Si vemos que alguien bosteza, hay una tendencia a bostezar. Si alguien empieza a toser, me acordé porque se me cerró la garganta, empieza a toser, también empezamos nosotros, ¿sí? Si alguien voltea un punto hacia arriba, está volteando hacia arriba y nosotros vamos pasando y volteamos hacia arriba pues para ver qué está viendo la otra persona. O sea, tendemos a imitar. Pero igual que imitamos el lenguaje corporal, que en algunos casos le llaman el rapport, cuando hacemos esta imitación subconsciente de los movimientos de la otra persona o de la forma en la que habla. Si alguien, por ejemplo, está en un grupo y empieza a hablar con un acento cubano, que es muy rico, ¿no? O venezolano, o argentino. De repente nosotros empezamos a hablar también igual. Y esto se debe a las neuronas espejo, porque tendemos a imitar. Pero así como imitamos el lenguaje no verbal, imitamos también las emociones, que es muy bueno en la primera parte, porque eso nos da la posibilidad de ser empáticos con las emociones de la otra persona, porque podemos identificar, entender y ser compasivos. En esa primera parte es genial, ¿sí? Porque hacemos esa conexión. El problema empieza cuando las personas que tienen esta tendencia de básicamente sentirse víctimas de todo lo que les ha pasado, y yo no conozco una sola persona en el planeta, bueno, no conozco a todo el planeta, pero no hay personas 100% sanas, que toda su vida hayan sido sanas física y mentalmente. Todos tenemos historias y tenemos un trabajo para ayudar a entender y a resolver esas situaciones, y para eso transitamos en la vida. Entonces, no es que unos tengan más dolor emocional, es que hay otras personas que lo procesan de manera diferente,
que lo trabajan de manera diferente. Porque en igualdad de circunstancias, vamos a decir, en una familia, ¿sí? Donde hubo una situación, por poner algo muy dramático, hubo un asesinato de uno de los integrantes de la familia, ¿sí? Cada uno de los miembros de la familia va a responder de manera diferente, aunque sea el mismo estímulo, aunque se hayan criado con las mismas creencias en el mismo ambiente. Cada persona responde de manera diferente. Hay quienes les da por decir, ok, tengo que seguir mi vida, tengo que seguir adelante, esto sucedió con dolor y todo, pero yo salgo adelante. Y hay quienes se quedan atados a ese dolor, ¿sí? Atados a la rabia, al resentimiento. Y entonces no es porque, pues eso le pasó y por eso está como está, es porque elige a nivel subconsciente salir adelante o quedarse en esa situación de dolor. Y para quienes se quedan en esa situación de dolor es bien complicado si no piden ayuda, ¿sí? Si creen que solos van a poder resolver y pasan años y siguen pasando por las mismas situaciones y no aceptan que no hay avance y al contrario se pelean con la gente que les pueda ayudar, no hay forma, no hay forma de ayudarles, ¿sí? Ahora, hace unos días una persona me dijo, y me recuerda mucho a algo que yo hacía con mucha frecuencia, que era tratar de resolverle la vida a todo el mundo, ¿sí? Porque sé que existen herramientas, sé que hay recursos, sé que hay oportunidades, sé que se puede trabajar con sistemas y creencias mentales que podemos hacer de lado. Y para quienes tenemos un poquito de trabajo en esa área, como es mi caso, quisiéramos que todo el mundo lo supiera, que todo el mundo lo practicara, que todo el mundo lo hiciera, pero no todos están dispuestos a, a superar esas etapas. Alguna vez en el gimnasio, y esa es la historia que les quería compartir, estaba yo en el gimnasio en una clase de Zumba y estaba con otra amiga y estábamos platicando y se acerca otra persona. Dice, ya hablan español, porque estábamos acá en Estados Unidos, hablan español, qué padre. Oigan, ¿por qué les parece la clase? Era una persona que hablaba mucho, ¿no? Entonces, muy bien, muy a gusto, ya cuánto tienes aquí. Empezamos a platicar, porque todavía no empezaba en la clase. Y le dije, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Ay, no, yo me va muy mal en la vida, así fue literal, me va muy mal en la vida, hace poco tuve esta situación y perdí esto y me siento muy mal y vengo aquí a la Zumba porque me ayuda, pero la verdad es que todo ha sido mal. Y yo en esta historia de querer ayudar a la gente, le dije, ¿te puedo decir algo? Porque ella empezó a hablar de todos las historias de dolor que tenía y yo la acababa de conocer. Le dije, ¿te puedo decir algo? Y me dijo, no. Le dije, ok, listo, ¿sí? Yo le dije, ¿te puedo sugerir algo? Y me dijo, no. Y dije, ok. Y entonces, una vez más entendí que hay gente que no está lista, ¿sí? Que no quiere, que no está dispuesta a salir de ese grado de queja o de toxicidad, es una palabra que se está usando ahora mucho, que a mí no me gusta, pero que la están usando y es como para entender cuando la gente se queda ciclada en las mismas emociones, porque de alguna manera les sirve para chantajear, les sirve para quedarse en esa situación, para no moverse, porque hay miedo, ¿sí? Hay miedo a hacer los cambios, hay miedo de salirse de la zona de confort o de comodidad, que es incómoda, pero es la única que conocen. Entonces prefieren quedarse en esa zona. Y es una decisión personal quedarse en el sufrimiento. Es bien interesante cómo a través de las redes estas historias se repiten. Antes, hace ya algunos años, a mí me dio también por comentar, ¿no? Si alguien ponía, estoy muy triste porque, nada más ponen así, ¿no? Estoy muy triste y nadie me hace caso, ponen así el post, ¿no? Entonces, yo antes, o sea, era como, dime en qué te puedo ayudar, cómo te puedo servir, ¿no? Y luego aprendí
que si esa persona no me pidió ayuda directamente a mí, la pidió en general, si lo posteó, pero no está diciendo, oye Mirna, o en el caso de alguien más, oye mamá, ¿sí? Sino que solamente quiere atención y que le escriban y que a lo mejor le pongan like o me gusta o una carita triste, un emoji, porque quiere llamar la atención, ¿sí? Pero si no nos están pidiendo ayuda directamente, hay una frase que cuando la vi me encantó, que dice, si no es mi circo, no son mis monos, ¿sí? Eh, Porque si no, estas personas son así como, y de hecho hay un libro que se llama Vampiros Emocionales, ¿no? Estos que chupan la energía de los demás, porque tenemos esa tendencia, algunos de nosotros, de querer ayudar. Pero hay que tener bien claro dónde y cuándo vamos a ayudar, sobre todo pensando si nos pidieron ayuda directamente a nosotros. Porque aún cuando brindamos ayuda, hay personas que no les molesta ese tipo de ayuda porque no entra en el esquema que ellos quieren, porque no se adapta a lo que ellos están buscando, porque quieren que sea una ayuda netamente financiera o netamente emocional, o no están negados a buscar otras opciones y otras alternativas si quieren que los demás les resuelven la vida. Y no es posible esto. No es posible que alguien más esté encargado de resolverle la vida a otra persona. Nuestra responsabilidad es hacernos cargos de nosotros mismos, no de los demás. Cuando los hijos están chicos, nosotros somos responsables. Pero la idea es estarlos educando y criando para que ellos vuelen, para que sean libres. Pues igual es con los tíos, con los primos, con los cuñados, con los hermanos, con todo lo que no seamos nosotros mismos. Y ustedes pueden decir, ay, pues qué egoísta es este pensamiento. Es lo que nos libera de cargas que no son propias, porque en esta empatía que tenemos, y no la tiene todo el mundo, que esta empatía que tienen la gran mayoría de las personas, si lo puedo decir, de ayudar, de servir, de ser instrumento para que otra persona encuentre la forma de salir adelante, esas personas pueden drenar la energía, el amor, la compasión de quien quiere ayudar. Y esta frase que les acabo de decir es algo que se lo he dicho a varias personas cuando me hablan para servicios de coaching, y que me hablan no de lo que les está sucediendo a ellos, sino de lo que les sucede a los demás, a los que están alrededor, y de cómo ellos en su afán de querer ayudar se involucran emocionalmente al grado de que dejan de vivir su propia vida para estar ayudando a los demás. Y en un momento dado, si no se cuidan, pueden convertirse ellos y ellas mismas en personas de alta toxicidad que pues nadie quiere estar cerca de ellos. Así que lo importante es detectar esas señales y detectar qué es lo que nos lleva a nosotros a querer estar constantemente viviendo la vida de otra persona en lugar de resolver nuestra propia vida, en lugar de trabajar en nuestros propios miedos, inseguridades, dolores, ausencias, creencias que nos limitan, porque nadie es producto terminado, nadie, absolutamente nadie. Todos estamos en este constante vivir y buscar resolver situaciones que apenas estamos aprendiendo a transitar, ¿sí? A evolucionar. Entonces, ¿por qué es importante no convertirse en una persona que pasa solamente la toxicidad, ¿sí? Que pasa el dolor, que contagia de su sufrimiento a otras personas? ¿Cómo se puede ayudar en un momento dado? Porque conocemos a gente así. ¿Cómo se puede ayudar? Creo que en principio es decirles,
yo no soy la persona adecuada, salvo que los vayan a contratar. Si ustedes son psicólogos, terapeutas, coaches, adelante, ¿sí? Ahí va, ese es un trabajo. Pero alguien que constantemente está compartiendo el sufrimiento, lo único que hace es como llenar de tizne la vida de los demás cuando está aventando todo este dolor y esta queja y este sufrimiento. La persona no sabe el efecto que causa, sencillamente se desahoga, le sirve como de desahogo, pero no se da cuenta que ya le tiró un bote o un camión de basura a la persona que le está escuchando y que esa persona que le está escuchando, si no tiene las herramientas para hacer los cambios y decir en un momento dado, este no es mi circo y no son mis monos, se va a quedar con esa carga. Y la persona que fue y tiró esa basura se siente tan a gusto porque ya aligeró su carga, pero no se da cuenta que le echó su carga a alguien más. Y esto no es saludable. Por eso se tienen que poner altos frenos y de ser capaces de decir, no, hasta aquí, no quiero esa toxicidad. Estas neuronas espejo que tenemos nos ayudan a aprender a distinguir estas emociones. Aprendemos a través de la imitación, aprendemos a través de estar viendo, observando, oyendo, sintiendo. Usamos los 5 sentidos, yo diría que hasta el sexto, que es la intuición, para aprender de los demás. Y es importante darnos cuenta de que estamos aprendiendo de esto y poner altos, poner puntos finales, poner tierra de por medio. Y miren, qué mejor ejemplo que lo que está ahora tan de moda en estas fechas, que es la historia del príncipe Harry, hijo de Lady Diana y de Carlos, que ahora es rey, ¿no? No sé si han visto algunas de las entrevistas con motivo de el lanzamiento de su libro, que se llama Spare, que es como de repuesto, o sea, de relleno. Muy interesante el nombre, ¿no? Ayer me di a la tarea en la noche, preparando este programa, precisamente me di a la tarea de ver un par de las entrevistas que han salido sobre este libro que acaba de salir al mercado. Y es bien interesante porque fuera del contexto, ya saben que los medios toman ciertas frases, ¿no? Que generalmente son sensacionalistas. Pero cuando lo escuchas hablar al príncipe Harry sobre qué lo motivó a escribir, es bien interesante cómo él, tomando conciencia del daño que estaba haciendo la propia familia y definitivamente los medios de comunicación a su familia, elige terminar con esa negatividad, con ese pesimismo, con ese dolor ajeno y cortar relaciones dentro de su propia familia, lo cual ya sabemos ha causado un revuelo tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que nos dejes? Bueno, pues a veces es necesario cortar, y él lo dice en alguna parte, dice yo, ya lo habían hecho en mi familia, yo no estoy haciendo nada nuevo, porque hay el otro tío que abdicó también el trono, ¿no? Dice, no es algo que sea nuevo, sencillamente yo no quiero que las historias se repitan. Yo no quiero que mi familia, mi esposa, sufra más, porque ya había sufrido con el acoso de los medios de comunicación, del chisme, de lo que se dice ahí, de los rumores, Dijo, no quiero. Entonces, decide cortar y cambiar su vida, dando un giro total, porque dice, y yo quiero vivir, y quiero vivir de una manera diferente, no como me dijeron que tenía que vivir. Es bien interesante esa entrevista que también no la foto, esa no la vi. Vi una que salió en 60 minutos y vi otra que salió con uno en los shows de la noche de Colbert. Um, y, y es bien interesante porque
llegar a ese punto de decir, aunque los amo, porque él ama a su familia, no quiero estar cerca de ustedes, porque es demasiado el nivel de toxicidad que se aporta a mi vida y es algo que no quiero para mi familia. Y eso es algo de mucho valor. Esa fue una de las, esa está divertidísima, pero es muy sensible, muy, muy interesante cómo plantea, y a mí se me hace que es una persona de mucho valor, que haya tomado la decisión de cortar las relaciones de familiares, aunque el amor sigue. Fíjense que esto es bien importante. No se corta el amor, no se corta el lazo de la familia, no se corta eh, la gratitud, ¿sí? El reconocimiento, pero se ponen puntos a decir, tú tienes tu vida, tu rol, tu responsabilidad en el caso de su hermano o de su papá, yo tengo la mía. Y yo tengo que resolver mi vida y la de mi familia, colaborar en el trabajo de mi familia, antes que estar complaciendo solamente lo que ustedes quieren, antes de someter mi vida, mi salud, mi integridad, mi mente, mi corazón a las reglas impuestas y no impuestas del clan familiar. Y es realmente muy, muy valiente y muy audaz el que lo haya podido hacer, y eso nos demuestra que es posible hacerlo, ¿sí? Y que podemos evitar precisamente estos niveles de toxicidad, de negatividad, de sufrimiento que se contagian. Porque llega un momento, en el caso del príncipe y de muchas personas, que es tal el sufrimiento que hay de las personas que están a nuestro alrededor, que empezamos a sentir, se empieza a sentir esta carga y a llegar a cuestionar incluso el sentido de la vida, porque no creemos, hay una falsa creencia que nos dice, tú tienes que ser leal a tu clan familiar, tienes que amarlo por encima de todas las cosas, pero por otro lado, la terapia y la consultoría y la consejería te dice, no, tú puedes hacer un cambio y puedes tomar las riendas de tu vida, porque si te has sentido que no eres lo suficiente para tu familia, es importante que sepas que eres suficiente para ti y que tienes que trabajar en ti, no para complacer a los demás, sino para complacerte a ti mismo. Porque de lo contrario, estos patrones emocionales, estas creencias emocionales se siguen heredando. Y en esta etapa, Harry dijo, yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso para mi esposa, yo no quiero que mi esposa viva lo mismo que vivió mi madre, que la llevó a la muerte, a la princesa Diana, y decide hacer un cambio, decide evitar contagiar el sufrimiento a la gente que más quiere, a la gente que más ama, que es su esposa y sus hijos. Y se desliga, corta relaciones. Hay todo un escándalo en ese sentido. Solamente lo pongo de ejemplo porque es lo que está el tema ahora en boga, para que vean que nadie tiene la vida resuelta. ¿Sí? Que imagínense este chico que es un príncipe, que creció en un castillo, que está rodeado de abundancia, careció de lo más importante, que es el afecto, el amor, el reconocimiento, después de la partida de su mamá, alrededor de los 12 años, y que hay vacíos emocionales que él tuvo que trabajar, que primero quiso evadir a través del alcohol y de las drogas, de ingresar al ejército, donde dice que fue su mejor estancia, pero ese vacío emocional de lo que su mamá le daba en abundancia, que era el amor, el aprecio, los besos, los abrazos, no lo tuvo después. Y él lo que hacía era aparentar que estaba bien, ¿sí? Y así cuando le preguntaron, ¿Are you okay? I'm okay. Sí, I'm okay, I'm okay, I'm okay. Y no estaba okay, pero era la única forma que tenía de que ya no le estuvieran preguntando qué más. Él decía, I'm okay, ¿sí? Everything is okay, all is well. Está todo bien. Pues no, no estaba bien. Entonces, en lugar de
seguir contagiando el sufrimiento, eligió hacer otra cosa. Eligió pedir ayuda, entrar a terapia, que era algo, o sea, él mismo lo dice, era como pecado capital que se hablara de que él necesitaba terapia, porque a nivel medios y a nivel familiar está loco, ¿sí? Y sencillamente él descubrió, y lo dice en una parte que me encantó, dijo, descubrí que podía seguir viviendo entre el alcohol y las drogas por el resto de mi vida, pero al conocer a la mujer que es el amor de mi vida cambió. Y ahí es donde él decidió hacer algo diferente y siguió trabajando en terapia y sigue trabajando en terapia para no contagiar el sufrimiento. Pero se fijan que son elecciones, que no es algo que surgió de la nada, es una elección, es una decisión que se toma para evitar que los demás se contagien del dolor emocional que nosotros podemos tener, porque lo pasamos de generación en generación. Y vamos a ver un video, es el segundo que te envié, Javier, donde vienen ejemplos. Esta fue una campaña comercial, pero que alertó a la conciencia de cómo los adultos, los hijos nos están viendo. Y el final de la campaña es eso, los hijos ven, los hijos hacen, porque los hijos no aprenden de lo que nosotros les decimos, aprenden de lo que nosotros hacemos. Presten mucha atención, no de lo que les decimos, realmente les decimos un montón de cosas, ya esto, ya lo otro, y pórtate bien y no sé qué, pero ellos aprenden de lo que están viendo en la casa. Si ven que hay gritos, gritan, si ven que hay maltratos, maltratan, o se someten, ¿sí? Se van al otro lado. Los niños imitan las emociones precisamente porque hay estas neuronas espejo que les dicen esto es lo que hace mi papá y es lo que hace mi mamá. Eso es lo que tengo que hacer yo, ¿sí? Y van imitando estos patrones y estos comportamientos cuando se puede hacer todo lo contrario. O sea, si se imita lo que se ve y se hace, también se puede imitar lo bueno. Y en la segunda parte de este promocional era precisamente cómo enseñar a ser empáticos, a ser solidarios, a hacer servicio comunitario, a devolver algo de lo mucho que hemos recibido en positivo. ¿Por qué no, si se va a imitar el ejercicio, imitar la buena alimentación, imitar la gentileza, imitar las palabras de afecto? Entre más repetimos palabras como te quiero, como perdóname, como lo siento, como te amo, como gracias, entre más se repiten dentro del contexto familiar, se va creando mejores ejemplos gracias a las neuronas espejo y a la sensación que produce el buen ejemplo, ¿sí? El reconocimiento de los valores y la puesta en práctica de los valores, porque hay gente que me ha tocado decir, no, cree que están peleando con los hijos. Y dice, te dije que no gritaras. Y gritan, ¿no? No, de eso no se trata. Se dice de, ok, vamos a hablar, hay que tranquilizarnos. O es más, hablamos cuando nos tranquilicemos, porque en un estado alterado no podemos hablar. Porque estos patrones se imitan, ¿sí? Y si nosotros queremos dejar de contagiar nuestro sufrimiento, nuestros patrones emocionales, somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios para que los demás también cambien. Hay un video no podemos pasar todo el video porque hay derechos de autor, pero hay un video que es un experimento social que es muy valioso de un hombre que se sube al metro y toma su teléfono, la tableta y se empieza a reír, ¿no? Pero es una risa, obviamente es un experimento, es un actor que tiene esta facilidad y se empieza a reír y entonces toda la gente que está así en el metro, en el transporte, voltean y lo ven y se empiezan a reír también. Y al final todo el vagón se está riendo porque hay una persona que se ríe.
porque, y es así primero como que de qué se ríe, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? No, este experimento ayuda a entender lo que hacen precisamente las neuronas espejo para contagiar de un efecto positivo en lugar del contagio de la negatividad, porque ya hay bastante negatividad. Entonces, ¿qué elegimos? Reírnos, es bien contagiosa esa risa. Elegimos imitar la risa. Él ni siquiera hace contacto visual con las otras personas, no los está haciendo reír, solo se está riendo. La risa es contagiosa, y si la risa se contagia, la amargura también, el dolor también, la rabia también, el resentimiento también. Y por eso puede haber generación tras generación tras generación que siguen pensando en la revancha y en el combate y en acabar con los demás, porque son emociones que se pasan, a menos de que alguien decida romper con esto. Podemos ser nosotros esos agentes de cambio, porque es necesario para la paz personal y para la paz del mundo. Voy a hacer una pequeña pausa, me pasé del corte. Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando sobre este tema de cómo dejar de ser nosotros contagio negativo, y cómo podemos ser un contagio positivo. Podemos hacerlo. Hago una pausa, regreso. Escuchas XHSCAG Oro Radio 107.3 FM. Oro Radio. La radio comunitaria de Cananea. Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Cananea, Sonora. Oro Radio. Vías de contacto. Cabina 645-10-128-33. WhatsApp. 645-34-05501. Facebook. Oro Radio. Escúchanos en línea. elmineral.com.mx. Radio comunitaria. Una estación de Cananea Alternativa. Oro Radio. Oro Radio. Hace brillar el cuadrante. Ya estás en sintonía. Gracias a quienes se conectan, a quienes me dan la oportunidad de compartir algunas ideas, y si les gusta, pues lo comparten, ¿no? No están obligados a hacerlo, es una decisión, ustedes eligen. Dice José Ortiz Reyes, él es psicólogo, tengo entendido, y me dice que esto de que los niños aprenden lo que viven o lo que ven, se llama Dorothy Law. Qué bueno, gracias, no sabía que se llamaba así. Pero sí, o sea, los niños aprenden de lo que ven. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les queremos heredar? ¿Y qué queremos? Que nos vean como alguien positivo, como padres que les dicen, les hablan con palabras positivas y les dicen que los quieren, que los abrazan, que los miman, que los miman, me refiero así como que los apapachan, no que los dejen hacer lo que les dé la gana. Y qué ejemplo estamos dando si nosotros creemos que solamente con dar un techo y comida es suficiente. Estamos olvidando el factor principal, que es ser proveedores emocionales. Y no es que les pavimentemos todo el camino para que ellos no se caigan y no se raspen y no sufran. No, o sea, es enseñarles que son capaces de salir adelante a pesar de la adversidad, y que pueden convertirse en una mejor versión, además de lo que somos nosotros, ¿no? Gracias a Pati Galarza Dorada, gracias a Dorita Álvarez, gracias a Gloria Elvira Viebres, abrazos para ustedes. ¿Qué podemos hacer entonces para salir de esta zona si es que en algún momento nos convertimos en personas tóxicas? ¿Es la palabra? Ay, no me gusta la palabra, pero en personas que solamente se están quejando y que comparten el negativismo y el pesimismo. Yo les huyo, yo les huyo. O sea, si no es como para que, hey, vamos a trabajar en algo, yo les huyo, y les huyo incluso en redes. Yo silencio a la gente que está constantemente
poniendo mensajes que entiendo que se proyectan a través de las redes, pueden proyectar su tristeza y su dolor, pero las redes no les van a resolver, ¿sí? No, las redes no son el instrumento para que hagan una evolución realmente consciente. El que digan, oye, estoy triste, ya están 80 poniéndole, ¿y por qué? Que te llevo un dulcito, ¿qué es lo que quiere? Las redes no son para eso. Pero hay gente que los usa así. Personalmente, yo o silencio o elimino a las personas que constantemente están chismeando, criticando, hablando mal de los demás. Si alguna vez los acepté, ya no, porque no les estás ayudando a resolver la vida. Si alguien me habla o me manda un mensaje, me dice, Mirna, estoy pasando por esta situación, ¿podrías ayudarme? ¿O qué es lo que podría hacer? ¿O tienes a dónde referirme? Con mucho gusto lo hago, ¿sí? Ahí sí, pero no quienes solamente lo ponen ahí en redes como para llamar la atención. Hace tiempo les había platicado de una chica que yo quiero mucho y trabajé mucho tiempo con ella, siendo su mentora en coaching. Y al principio le decía yo, ¿por qué pones esas fotos en redes? Que eran unas fotos bastante provocativas, con vestuarios muy sensuales. Era una chica muy, muy jovencita. Y decía su respuesta fue esta, cuando me siento muy triste y que no encuentro así como mucho sentido, me saco esas fotos porque cuando me dicen cosas, aunque sean incluso groserías, porque se expone a todo en las redes y eran diversos medios que ella usaba, dice, por lo menos sé que alguien me está viendo. Y eso, o sea, y trabajamos también en esa parte. Afortunadamente ahora ella ya está en otra ruta de su vida, ya ha evolucionado bastante, pero fue en principio porque ella empezó a buscar ayuda, porque sencillamente no sabía qué era lo que tenía que hacer y su tendencia era llamar la atención. Entonces, no lo decía en palabras, no decía que estaba triste o que estaba sufriendo, sencillamente si se sentía triste, buscaba llamar la atención para que le dijeran cosas sobre su imagen física, una chica muy guapa. Entonces, y finalmente hizo una serie de cambios porque comprendió que no era la forma, no era el instrumento. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? No hay varitas mágicas, no hay algo que digan, haz esto y con esto vas a adelgazar, así como dicen, ¿no? Vas a bajar 30 kilos en un mes. Pues no, no. No hay fórmulas mágicas. Lo que sí es importante es mantener constancia en revisar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Identificar cuando nos azotamos intencionalmente, porque a veces lo hacemos, las mujeres somos muy buenas para eso, y nos azotamos intencionalmente para que me hagan caso, ¿sí? Para que me pelen, dicen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué aportaciones quiero hacer? ¿Quiero aportar a lo negativo, a lo doloroso, a lo traumático, o quiero aportar a ser ejemplo para salir adelante, para demostrar que es posible transformar la vida? Hay muchas formas de empezar a trabajar en nosotros mismos, y fíjense que es bien interesante porque antiguamente se decía que la parte física no era tan importante, pero resulta que sí es, pero la parte física me refiero no solamente a la apariencia. Me refiero a cuidar a este empaque que tenemos, que es el único que tenemos, que no tenemos otro, porque es el vehículo que nos transporta y nos ayuda a hacer y tener lo que queremos hacer. Si no tenemos este equipo, o sea, nuestro cuerpo, la mente pues es solamente eso, la mente no tiene un vehículo para hacer cosas. Entonces, creo que el primer paso es hacernos cargo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y de nuestro funcionamiento a nivel integral
empezando quizá, si esa es la parte más fácil, empezando por el cuerpo. Y yo sé que ahorita es posible que algunos digan, no, se tiene que empezar por la mente, sí, definitiva, porque aunque querramos empezar por el cuerpo, primero se piensa acá, sí, es natural. Pero si enfocamos la atención a nosotros en el ¿qué tanto me cuido? ¿Sí? ¿Qué tanto cuido lo que como? ¿Qué tanto cuido lo que consumo a nivel mental y a nivel emocional? ¿Qué tanto cuido los contenidos? ¿Elijo los contenidos o es cualquier cosa que haya en redes, cualquier cosa que haya en medios, cualquier cosa que esté alrededor? Es importante darnos cuenta de que elegimos para consumir físicamente, mental y emocionalmente. Entonces, empezar por este cuidado personal de hacer ejercicio, aunque le suene así como a rollo de principio de año, no es porque el ejercicio nos va a dar un buen cuerpo. Está comprobadísimo que no es el ejercicio, sino la combinación de cuerpo, mente y espíritu. Pero empezar a decir, ok, ¿realmente me estoy cuidando o estoy maltratándome? Porque si yo me maltrato, va a ser más fácil que otras personas me traten mal. Entonces empiezo a hacerme cargo de mi salud, de mi salud física, y luego de mi salud mental y emocional, ¿no? De lo que como, de con quién me junto, de qué conversaciones tengo. Son conversaciones solamente para estar chismeando, para hablar mal de los demás, o son conversaciones que me nutren, que me ayuden. Anteriormente era así como que debes de ser popular y tienes que tener muchos amigos, ¿no? Eso es así como en la secundaria, en la preparatoria, hay como esta creencia de ser popular. Y precisamente por el efecto de las neuronas espejo, hay esta tendencia de imitar lo que los demás hacen, imitar los patrones de vestido o de las canciones que escuchan. Y en esta primera etapa de nuestro crecimiento como jóvenes o como jovencitas, tendemos a dejar de ser nosotros para ser una copia de los demás. Pero entre más transcurre el tiempo, y ya cuando llegamos a esta etapa en la vida mía, somos muchísimo más selectivos, ¿sí? Entonces, quizá empezar a ser más selectivos desde antes, enseñar a nuestros hijos a ser selectivos, porque lo importante no es ser popular, es ser auténtico, es creer en nosotros, y sentirnos bien con lo que somos, con lo que hacemos y tenemos. Miren, justo acabo de ver ay, adorada, estos comentarios son ricos, son apapachos. Me dice Gloria Elvira, te ves hermosa, qué gusto verte. Y saben que una cosa, me vestí intencionalmente de amarillo, porque a mí me encanta el amarillo, me encanta el rojo también, y quería un color así como que fuera vibrante, porque hasta en eso podemos elegir. Cuando estamos en un estado de pesimismo o de negatividad, a veces no dan ganas ni de bañarse, ¿ok? O si estamos enfermos. Pero es cómo cambio, qué puedo hacer yo para cambiar este estado emocional en el que me encuentro. Eligiendo colores que me reflejen, que me ayuden a sentirme mejor. Eligiendo a las personas con las que quiero compartir una charla, un café, una llamada o estar texteando, elegir a dónde voy a salir o con quién voy a salir, elegir lo que quiero leer, lo que quiero consumir, ser conscientes de elegir para intencionalmente alejarnos de la negatividad y entrar a un área más que de positivismo, yo diría de gratitud. ¿Sí? No es que siempre vas a estar en positivo y siempre vas a estar alegre y contento y vas a contagiar a los demás. Creo que la mejor forma de contagiar una buena emoción es ser agradecidos. Ese es algo que sé que funciona, que yo lo he aplicado en mi vida y sé que funciona en todos lados. Entre más agradeces, aún por las cosas que no son
no son positivas de primera instancia, así que te duelen, que te afectan, que hay descalabros emocionales, físicos o financieros, eh, agradecer, agradecer incluso lo malo, agradecer por anticipado, ser agradecidos. Nos da la posibilidad de ser positivos. No es el objetivo quitar ese pesimismo solamente con actitudes de, estoy feliz y estoy alegre. Mi sugerencia es, estoy agradecida. Es más, nada más de decirlo me da risa, me sonrío, porque decir la palabra estoy agradecida y me siento bendecida y agradezco, y decirlo realmente y sentirlo nos da la posibilidad de acceder a otros niveles. Y todos tenemos situaciones complicadas, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Hay historias, algunas de ellas son terribles, pero también es la capacidad de elegir. Y esto lo dijo muy bien Viktor Frankl, ya les había hablado de él. Si quieren leer un libro, no es un libro de motivación, quiero aclarar, ¿eh? Si quieren leer un libro en el que precisamente se pone se pone a prueba la resiliencia de las personas, es a través de la historia de sobrevivencia de Viktor Frankl, que fue y que tiene un libro, él publicó un libro, publicó varios, pero el más famoso es El hombre en busca de sentido. Y él lo escribió de acuerdo a las vivencias que tuvo en los campos de concentración. Él estuvo en 4 campos de concentración a punto de morir, y en lugar de compartir el dolor, el resentimiento, toda su familia, incluida su esposa, fue aniquilada en los campos de concentración. Él logró sobrevivir y a través de esta historia, que es terrible, o sea, no esperen un libro que les diga, sé positivo, levántate temprano, vete a caminar, haz contacto con la naturaleza. No, este no es ese libro, ¿ok? Viktor Frankl nos enseña a través de su experiencia que nos pueden arrebatar todo en la vida, todo, las posesiones materiales, los amores personales, pero no nos pueden arrebatar, nadie nos puede quitar la libertad de elegir cómo me quiero sentir en determinada circunstancia. Y este es precisamente el mayor ejemplo de resiliencia y de cómo podemos hacer estos cambios. Lean este libro, es un libro pequeñito, pero de gran valor, de enorme sabiduría. Gracias a Samira. Ay, adorada Samira, gracias. Dice, hola querida Mirna, estoy de acuerdo, el agradecimiento es muy importante. Sí, Samira, siempre, gracias, gracias, gracias. Melissa dice, ay, llegué tarde, pero llegaste. Saludos a ti también, mi querida Melissa. Lean ese libro, léanlo. Está en el audiolibro, está en YouTube. Les digo, no es un libro, porque hay gente que me dice, bueno, entonces dame 3 pasos, ¿no? De qué tengo que hacer para no ser nociva, para no ser tóxica. Elige cómo te quieres sentir. Elige si quieres ser del grupo de los amargosos, de los tóxicos, de los que están en contra de todo, de los que no están satisfechos, de los que están enojados con la vida, o de los que están agradecidos. Es una elección. Viktor Frankl, en esta experiencia, el libro es bien intenso, es bien duro, habla mucho de, él es psicólogo, psiquiatra, y también hizo una teoría sobre la lobotomía, creo que se llama la corriente de pensamiento, y él en esto decía, o sea, él podía ver cómo los que llamaban los capos, que eran las personas que estaban encargados de torturar básicamente a las personas dentro de los campos de concentración, eran personas del mismo grupo. O sea, no es que llegara un alemán
a torturar a los demás. No, si era un grupo de polacos, era un polaco. Y si eran españoles, porque hubo muchos españoles que también estuvieron ahí, eran españoles. Y entonces él decía, esas personas pudieron haber elegido no hacerlo, ¿sí? Pero para sobrevivir, eligieron ser capos, ser torturadores. Y esa fue su elección. Es irracional, pero es entendible, ¿sí? Es comprensible. Y esa frase, a ver si la encuentras, Javier, que dice, por encima de todas las situaciones, te pueden quitar todo, te pueden arrebatar todo en la vida, pero no, nadie te puede quitar la libertad de escoger cómo quieres, lo que quieres pensar y lo que quieres sentir en determinada situación. Es una elección. Es una elección ser tóxico, es una elección contaminar a quienes están a nuestro alrededor y es una elección también ser agradecido y ser amable y ser gentil y ser amoroso a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Ahí está Viktor Frankl, dice, lo único que no me puedes quitar es la forma en que elijo, fíjense nada más esta palabra, es que es poderosísimo esto, elijo responder a lo que me haces. La última de las libertades es elegir la actitud personal, actitud de uno, en cualquier circunstancia. En lugar de decir, es que como este me lo hizo, yo hice esto, es que en lugar... No es echarle la culpa a los demás, es a elegir como qué quiero ser. O sea, mira, dice, interesante, yo elegí ser feliz, ¿te acuerdas que lo hablamos? Y Samira se enojó mucho conmigo. ¿Verdad, Samira? ¿Te acuerdas? Se enojó mucho conmigo cuando le dije, tú eliges lo que quieres hacer, tú eliges si quieres desligarte, tú eliges. Y ella eligió, después de que se enojó conmigo, ¿te acuerdas? Eligió ser feliz, porque por encima de cualquier creencia o circunstancia podemos elegir lo mejor. Entonces, elijamos el bienestar, elijamos la gratitud, elijamos ser agentes de cambio en lugar de lo contrario, elijamos reír como el doctor Adams, hacer reír a los demás, me agarraste bailando. Es que antes de empezar los programas yo bailo, ustedes no saben, ahí Javier me estaba poniendo, yo bailo y a veces canto, no canto bien, pero bailo, sí bailo, y elijo cómo me quiero sentir a pesar de las circunstancias y entiendo que las demás personas no van a hacer, ni a pensar, ni a sentir, ni a hacer las cosas como las hago yo, porque cada quien es diferente y cada quien elige lo mejor con lo que tiene y con lo que es. Llego al final, mil gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y sonrían, que la vida es mucho mejor de lo que nosotros mismos creemos. Soy Mirna Pineda, les envío bendiciones en abundancia a cada uno de ustedes. Gracias. Es tiempo de cambiar para creer y crear éxito. Agradecemos el favor de tu atención, así como tu compañía durante esta hora. Mirna Pineda te espera la próxima semana aquí por Oro Radio 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea.